No todos los jugadores de la NFL son recordados por sus números, sus récords o sus anillos de Super Bowl. Algunos quedan grabados en la memoria por algo mucho más profundo, el miedo que inspiraban cada vez que pisaban el campo. No importa si eran linebackers, linieros o safeties, su sola presencia bastaba para que los rivales pensaran dos veces antes de cruzarse en su camino. Esta no es una lista de los más talentosos, es una lista de los más temibles. Prepárate para conocer a los 10 jugadores más aterradores en la historia de la NFL. Hombres que convertían cada jugada en una amenaza física, mental y a veces hasta psicológica. Algunos causaban temor por su fuerza brutal, otros por su mirada vacía, y otros simplemente porque parecía que disfrutaban hacer sufrir a los demás. Esta es la historia de los verdaderos depredadores del emparrillado. 10. Rodney Harrison, el golpeador de almas. Jugó 15 temporadas y en cada una dejó claro que no venía a ser amigos. Rodney Harrison, safety de los San Diego Chargers y más tarde de los New England Patriots, fue conocido por ser uno de los jugadores más agresivos, físicos y sucios que han pisado un campo de la NFL. Fue multado en más de $200,000 por golpes ilegales. Jugadores de toda la liga lo respetaban, pero también lo evitaban. Su mirada al acecho, su capacidad para cerrar espacios en segundos y su historial de castigos hablaban por él. Harrison no solo golpeaba fuerte, golpeaba con intención. Ganó 2 Super Bowls con los Patriots, pero lo que realmente lo volvió legendario fue cómo hacía que incluso los receptores más valientes reconsideraran correr una ruta por el centro del campo. 9. James Harrison, el tanque sin freno. Con un físico que parecía esculpido en acero, James Harrison no necesitaba decir ni una palabra para imponer respeto. Su sola presencia ya causaba nervios. Pero cuando la jugada comenzaba, se convertía en un misil humano sin control. Jugador de los Steelers, fue temido por quarterbacks y linieros ofensivos por igual. Su tacleo era salvaje, su fuerza descomunal y su nivel de intensidad inhumano. Jugó con rabia, como si cada jugada fuera una guerra personal. Fue elegido jugador defensivo del año en 2008 y protagonizó una de las jugadas más icónicas en la historia del Super Bowl. Una intercepción de 100 yardas que terminó en touchdown. Pero más allá de eso, era conocido como el tipo al que nadie quería bloquear. Y si tú también alguna vez has sentido escalofríos viendo un golpe legal pero brutal en la NFL, dale like a este video, porque lo que viene a continuación te va a dejar sin aliento. 8. Ray Lewis, el depredador cerebral. Pocos jugadores combinaban inteligencia táctica, liderazgo y pura intimidación como Ray Lewis, el mítico linebacker de los Baltimore Ravens. Con un ritual previo a cada partido que parecía sacado de una película de horror, Lewis salía al campo como si fuera su jungla, y él, el león al mando. Sus ojos transmitían locura, sus gritos, furia contenida. Era como si llevara todo el peso del juego en su espalda y con cada jugada buscaba imponer su ley. Fue 2 veces jugador defensivo del año y lideró una de las defensivas más temidas de todos los tiempos. Ray Lewis no golpeaba, devoraba. 7. Dick Butkus, el terror original. Mucho antes de que existieran las cámaras HD y los cascos con micrófono, Dick Butkus ya era considerado un monstruo. Jugó con los Chicago Bears en los años 60 y 70, y su nombre se convirtió en sinónimo de miedo. Era violento, agresivo y sádico en su forma de taclear. Los quarterbacks de su época declaraban que no dormían bien la noche anterior si sabían que jugarían contra él. Tenía la habilidad de llegar a la jugada con una precisión quirúrgica y una ferocidad animal. Y lo más inquietante de todo, parecía disfrutarlo. Butkus era tan temido que incluso los árbitros se mantenían alejados de él. Fue 8 veces Pro Bowl y está en el Salón de la Fama, pero su legado no son los premios. Su legado es el miedo que sembró. 6. Jack Tatum, el asesino en serie del campo. Apodado The Assassin, Jack Tatum fue uno de los safeties más violentos que haya jugado en la NFL. Su estilo era tan brutal que algunos lo consideraban un arma en movimiento. Jugó con los Raiders en los 70, una época donde los castigos por golpes ilegales eran casi inexistentes. Tatum dejó fuera de juego a más de un rival por lesiones devastadoras.
Su golpe más infame fue el que dejó paralizado a Darrell Stingley, una tragedia que marcó la historia de la NFL. Aunque nunca pidió disculpas, Tatum decía que su trabajo era castigar al rival. Jugaba con la mentalidad de un guerrero. Si cruzabas su zona, sabías que pagabas el precio. 5. Aaron Donald, la bestia moderna. En una era donde la velocidad y la técnica dominan, Aaron Donald es una anomalía. Con un cuerpo bajo para su posición, pero con una explosividad sin comparación, Donald ha sido el terror de todos los quarterbacks desde su llegada a la liga. Juega desde el interior de la línea defensiva y, aún así, lidera en sacks, presiones y golpes al mariscal. Su combinación de fuerza, técnica y agresividad lo hacen casi imposible de contener. Cada vez que hace bull rush, parece que explota contra los linieros ofensivos como si fueran de papel. Donald es más que un jugador élite. Es una pesadilla táctica. Nadie sabe cómo detenerlo. Todos solo esperan sobrevivirlo. 4. Ndamukong Suh, el caos con casco. Desde que llegó a la NFL, Suh fue visto como una fuerza destructiva. Su estilo físico, violento y a veces incluso malintencionado lo convirtieron en uno de los jugadores más controversiales y temidos de su época. Suh fue multado repetidas veces por pisotones, golpes tardíos, acciones innecesarias. Pero su talento era innegable. Su presencia en la línea defensiva rompía jugadas, bloqueaba carreras y presionaba mariscales como si fuera un tren desbocado. Algunos lo veían como un villano, otros como un gladiador. Lo cierto es que todos lo respetaban y lo evitaban. 3. Troy Polamalu, el espíritu salvaje. Aunque muchos lo recuerdan por su carisma, su cabello y su sonrisa fuera del campo, Troy Polamalu en el emparrillado era otra cosa. Era puro instinto, puro caos, puro terror. Nadie sabía de dónde venía, cuándo iba a aparecer ni cómo iba a taclear. Volaba sobre la línea ofensiva, saltaba por los aires, se lanzaba sin miedo a tacleadas arriesgadas y salvajes. Su capacidad para anticipar jugadas lo hacía omnipresente. Los quarterbacks vivían con miedo a lanzar donde estuviera Troy, porque no solo interceptaba, atacaba con violencia quirúrgica. Era un ángel fuera del campo, un demonio dentro. 2. Reggie White, la mano de Dios y del terror. Apodado el ministro de defensa, Reggie White fue una leyenda con una fuerza descomunal y una determinación sobrehumana. Jugó con los Eagles y los Packers, y fue probablemente el liniero más dominante que haya existido. Su bull rush podía levantar linieros ofensivos como si fueran livianos. Su velocidad era antinatural. Su presencia en la línea ofensiva paralizaba ofensivas enteras. Era tan bueno, tan fuerte, tan imparable, que los coordinadores ofensivos simplemente rediseñaban su estrategia solo para evitarlo. Fuera del campo era un hombre de fe. Dentro del campo era el juicio final. 1. Lawrence Taylor, el miedo hecho jugador. No hay nadie, absolutamente nadie, que haya causado más terror en una ofensiva que Lawrence Taylor. Su velocidad, fuerza, agresividad y locura lo convirtieron en un fenómeno único. Jugador de los New York Giants, revolucionó la posición de linebacker y cambió la forma en que se protege al mariscal. Taylor no solo te tacleaba, te destruía, arruinó carreras, desarmó ofensivas y dejó a entrenadores sin respuestas. Fue el único defensivo en ganar el MVP en 1986, y muchos consideran que si no hubiera tenido tantos problemas fuera del campo, habría sido aún más dominante. Era tan salvaje, tan impredecible y tan violento que los linieros ofensivos sufrían solo con verlo al otro lado del balón. Él no era parte del juego, era el monstruo del juego. Estos 10 jugadores no solo eran talentosos, eran intimidantes. Su sola presencia modificaba planes de juego, afectaba mentalidades y cambiaba el rumbo de partidos. Eran la razón por la que se inventaron los dobles bloqueos, los esquemas de protección y las noches de insomnio para los mariscales. Algunos eran máquinas, otros bestias sin control. Pero todos compartían una cosa: nadie quería enfrentarlos. Si te gustó esta lista y crees que hay algún otro jugador que debería estar aquí, déjalo en los comentarios. Y si quieres más contenido sobre las leyendas, las historias ocultas y los momentos más intensos de la NFL, suscríbete ahora al canal. Porque aquí no solo contamos historias, revivimos lo que realmente hizo temblar a la liga.